Vamos a ir a la epístola a los Efesios y vamos a estar considerando en el capítulo 3 los versículos 20 y 21. Y el título que le he puesto a este mensaje, a esta enseñanza, es El poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. La palabra poder significa tener la capacidad de ejecutar una acción. Eso es poder. Tener la capacidad o la habilidad para ejecutar una acción. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en los versículos 20 y 21 del capítulo 3 a la epístola de los Efesios. Dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra nos está enseñando que hay un poder, el poder de Dios, que actúa en nosotros los que creemos. El evangelio de Jesucristo no es solamente una doctrina de amor, sino que también es una doctrina de poder. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el poder que actúa en nosotros, los que creemos, para salvarnos del pecado y de la muerte. Es el mismo poder. Fíjese, no piense que el poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos es un poder terrible que movió la piedra, que asustó a los romanos. Pero el poder que actúa en nosotros es un poder chiquitico, como un poquitico de ese poder. Es el mismo poder de Dios que actúa en Jesucristo, es el que actúa en nosotros. Y usted tiene que entender eso. Y cuando lo entendemos y lo creemos, entonces Él actúa. Porque este poder actúa es por fe. Y conforme a nuestra fe, así será hecho. Nosotros podemos limitar el poder de Dios, o le podemos dar camino para que Él actúe como es, o como debe ser. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el que está en nosotros y quiere actuar en nuestra vida. Es el que actuó en nosotros para resucitarnos también de entre los muertos. Sabe que usted andaba muerto en sus delitos y sus pecados. Usted estaba muerto hacia las cosas de Dios. Usted no reaccionaba, pero llegó el poder de Dios y la engendró en el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, y lo resucitó en el Espíritu y le dio una nueva vida. Y es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. No es un pedacito, es el mismo, con todo. Entiéndalo hoy. Veamos qué dice Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice al judío primeramente, no porque el judío tenga un privilegio delante de Dios. Dice al judío primeramente porque era a los judíos que se le estaba predicando en ese entonces. Acuérdense que Jesús vino
como ser humano de la raza judía. Y el evangelio empezó a predicarse allá en Jerusalén, en Judea, en esa región. Y que todos los discípulos eran judíos. Entonces a ellos fueron los primeros que le llegó el evangelio. Entonces por eso el apóstol Pablo dice al judío primeramente, y también al griego. Acuérdese que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Roma, a los romanos. Y la cultura griega era la que estaba predominando en ese entonces. En otras palabras, al judío primeramente y también al que no es judío. Aquel que cree, porque ahí lo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, de cualquier nacionalidad. Amén. El poder de Dios está disponible. Y el 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo es el que ya ha creído. El justo es el que ya nació de nuevo, el que ha sido justificado de sus pecados ante Dios. Porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Fe en qué? Fe en lo que está escrito, fe en la palabra de Dios. Fe es creer a Dios. Mas el justo por la fe tendrá vida. Entonces el poder de Dios está disponible para todo aquel que cree. Y como nosotros hemos creído, entonces el poder de Dios está en nosotros para salvarnos del pecado, de la muerte, de la miseria, de las circunstancias adversas. Ese poder no está de lujo, ese poder vino a hacer un trabajo, algo positivo en nuestra vida. El mismo poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, actúa en nosotros por medio de la fe. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, en 1 Corintios capítulo 2, versos 4 y 5, le está diciendo, miren, porque es que en aquel entonces se levantaron muchos filósofos con palabras bonitas, adornadas, y estaban tratando de meter doctrinas falsas dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo les manda a decir, 1 Corintios 2, 4 y 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que tu fe no esté fundada. ¿Para qué traigo este mensaje hoy? Para que tu fe no esté fundada en palabras de sabiduría humana, de sabiduría de hombre, sino que tu fe esté fundada en el poder de Dios. Porque el evangelio es una doctrina de poder. Y poder es la capacidad para ejecutar una acción. Jesús le dijo a los discípulos en el libro de Hechos, capítulo 1, los versículos 7 al 8, le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué Jesús les dice eso? Porque Jesús les está anunciando las cosas del fin del mundo. Y les dijo que no quedaría piedra sobre aquel lugar que les estaba mostrando, los muros desde Jerusalén, el templo. Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra en los últimos tiempos. Todo va a ser. Entonces ellos dicen, dinos cuándo van a ser esos tiempos. Y Jesús les contesta y les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, solamente el Padre sabe esto. En ese momento Jesús estaba hablando como un ser humano.
Y dice, el Padre puso eso en su potestad. No les toca a ustedes saberlos. Dice, pero conténtense con esto, tranquilícense con esto que les voy a decir. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acuérdense, el Espíritu Santo no había llegado todavía sobre ellos. El Espíritu Santo llegó en el capítulo 2 del libro de Hechos. Estamos hablando en el capítulo 1. Dice, espérense. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen aquí hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces van a recibir poder y me van a ser testigos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ese poder venga sobre ustedes, ustedes van a testificar de que esto es verdad. Que esto no es una doctrina de pura palabrería, sino con demostraciones y con hechos de que esto es cierto. Porque van a haber cambios en la vida de ustedes. Porque ustedes van a tener la capacidad para ejecutar ciertas acciones sobrenaturales que solamente el poder de Dios las puede hacer. Entonces me van a ser testigos. Y dice, no solamente aquí en Jerusalén, sino también en Judea y también en Samaria y hasta lo último de la tierra, en donde quiera que se encuentren. Comenzó allí donde estaban y lo fue agrandando. Y me serán testigos aquí en Broward y en la Florida. Me serán testigos en Nueva York, en todos los Estados Unidos, en la tierra de ustedes y en donde quiera que se encuentren. Porque ese poder se manifiesta, se debe manifestar en el creyente, en donde quiera que el creyente esté. Porque es un poder que vino para quedarse. Y dice, ¿cuándo será esto, Señor? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén. Ahora, todos nosotros, los que creemos, ¿cuántos son creyentes de los que están aquí en esta mañana? Si hay uno que no es creyente todavía, puede salir siendo un creyente. Y puede salir con poder, con ese poder. Todos los que creemos, todos los que hemos creído en Jesucristo como Señor de nuestra vida, Salvador de nuestra alma, ya tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Jesús le estaba anunciando a ellos, ya nosotros lo tenemos. Porque el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos, y se quedó para armar la iglesia. Y nosotros somos parte de la iglesia. Y dice Efesios 1:13 que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él vosotros, o sea, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Espíritu Santo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos que iban a recibir el poder cuando viniera ese Espíritu Santo, ya nosotros cuando creímos, dice la palabra, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y por eso es que tú reaccionas a las cosas de Dios. Y por eso es que tú vienes a la iglesia. Y por eso es que te interesa la palabra. Y por eso es que oras. Por eso. Porque fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Si no, tú hubieras muerto hacia las cosas de Dios. Por eso es que estás vivo espiritualmente. Porque el Espíritu Santo vino a darte vida. Vino a darte vida eterna. Amén. Entonces, amado, los que hemos creído hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, todos hemos recibido el poder de Dios para serle testigos con demostraciones de poder en donde quiera que nos encontremos.
Ahora, eso es si usted lo cree, porque este poder actúa es por fe. Yo le estoy diciendo que usted lo tiene, pero si usted no me está creyendo, no le funciona. Porque la fe es lo que actúa. Dice, el justo por la fe vivirá. Y es la fe el detonante, o sea, lo que hace falta para que el poder ese actúe, para hacerle testigo en donde quiera que usted esté. Poder, capacidad para ejecutar una acción sobrenatural, que en lo humano es imposible, y usted lo tiene. Hasta el más pequeño, hasta el más nuevo, si usted reacciona a las cosas de Dios, usted lo tiene. Actívelo, créale a Dios, envuélvase en las cosas de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenga comunión con Dios. Venga regularmente a la iglesia. Envuélvase en los cursos que aquí damos. Pertenezca a un ministerio. Y ese poder actúa en usted. La iglesia actúa como el alternador en un carro. El alternador, la gente cree que es la batería lo que mantiene al carro funcionando. Es el alternador. El alternador le da carga a la batería para que entonces el carro tenga energía y funcione. Cuando se daña el alternador, hasta ahí llegó la batería. La fe es lo que le da energía espiritual a nuestra vida. Tiene que estar envuelto, tiene que estar en ese envolvimiento con las cosas de Dios. No sea un visitante a la iglesia, sea parte de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo? Bien. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ese Espíritu Santo que Jesús prometió, para que le seamos testigos con demostraciones de poder en donde quiera que nos encontremos. En cierta ocasión, yo me encontraba de vacaciones en Cartagena, Colombia. Y había una mujer que estaba enferma. Y ya la habían enviado a hospice, a morir. Ustedes saben que los enfermos en hospice, ¿cuántos días duran? Máximo 10 días. Porque ya están desahuciados. Ya esta mujer estaba desahuciada. La habían enviado a morir del hospital a su casa. Y la mujer tenía un tumor canceroso en su cabeza. Y el cáncer ya le había arropado la vista. Y yo no estaba en Estados Unidos, yo estaba en Cartagena. Por eso dije, en donde quiera que nos encontremos, este poder actúa. Y me llamaron para que yo fuera a orar por esta mujer. Y yo fui a orar por ella. Total. Y cuando yo oré por esa mujer, Dios la sanó instantáneamente. El cáncer desapareció por milagro. La vista le volvió. Las fuerzas le volvieron. ¿Y usted sabe cuál fue el resultado? 17 personas que no conocían al Señor, que estaban allí presentes cuando yo hice esa oración y le impuse las manos, doblaron sus rodillas y aceptaron a Jesús como Señor de su vida y Salvador de sus almas. 17. Por eso dice, y me seréis testigos. Cuando ese poder venga a ustedes. Y no es un poder humano, es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. También al gentil, que éramos nosotros según la carne. Pero ya no somos gentiles. Ahora somos hijos de Dios.
Ahora somos cristianos, una nueva raza, linaje escogido. Y ese poder está a tu disposición. Y eso no es para mí nada más, eso es para ti también. Y tú lo tienes. Solamente tienes que creer, tienes que ejercitarlo. No desperdicies ese poder que está en ti. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16 y el verso 17 y 18, Jesús nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. Esto es un evangelio de señales, y señales es poder para ejecutar cosas sobrenaturales. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús echaríamos fuera demonios. Ustedes saben qué pasó cuando yo impuse las manos sobre la cabeza de esa mujer. Que yo dije, en el nombre de Jesús. Se le manifestó un demoniote que los médicos llamaban cáncer. Y me dijo: maldito, ¿por qué viniste? Si ya casi me la llevo, ya es mía. Así me habló. Y el Señor dijo: y en mi nombre echarán fuera demonios. Lo até, lo reprendí y lo eché fuera. Y gritó y salió por la boca. Yo no tuve que pelear para que esa gente aceptara a Jesucristo. Cuando yo dije: ¿quiénes quieren aceptar a Jesús como Señor de su vida y Salvador de sus almas? ¿Sabe qué pasó? Fue algo como si yo tuviera, como cuando usted tumba unas fichas de dominó, que todas caen. Cuando yo dije: ¿quiénes quieren aceptar a Jesús como Señor de su vida, Salvador de sus almas? Nadie levantó la mano. ¿Tú sabes qué pasó? Todo el mundo, ¡guau!, hizo así. Las 17 personas doblaron las rodillas. Yo dije: bueno, ya que se arrodillaron, vamos a aprovechar de una vez. Y les presenté a Jesús y todos lo aceptaron. ¿Por qué? Porque habían visto el poder, habían visto algo sobrenatural, habían visto. Y yo estaba sirviendo de testigo de que el evangelio de Jesucristo es la verdad. Y después me entero por ellos mismos, porque uno no se ve enseguida. Ellos mismos comenzaron a contarme: pastor, por aquí pasó Monseñor fulanito y no pasó nada. Por aquí vino el rezandero, un brujo, y tampoco. Y cuando oró por ella, ella se reía descontroladamente. Por aquí vino, o sea, mira, ya esa gente había llamado a Raimundo y a todo el mundo. Y cuando el demonio sintió la mano mía y el nombre de Jesús, se manifestó de una vez. Y esa mujer gritó de una manera, me maldijo. Me dijo: maldito, ¿por qué viniste? Si ya ella es mía, ya casi me la llevo. Y yo dije: ¡ah! Claro, me asusté, porque ¿para qué le voy a decir que no? Sí. Pero el Señor me dio valor. Además, ya eso me había pasado muchas veces aquí en la iglesia. El Señor me dio valor y lo até con la palabra. Porque el Señor dice en su palabra: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y lo até. Cuando lo até, ya dejó de guapear y comenzó a llorar y a decirme: suéltame que me haces daño. Y ahí fue donde presioné más, y la mujer pegó un chillido, mira, como chilla un puerco.
Ustedes han oído un puerco chillando así, así, y salió lo que fue. Cuando salió, esa mujer quedó como muerta. Y la gente se murió. Alguien dijo allí, la mató. Pero yo sabía que no. Porque ya uno en estas cosas del evangelio conoce eso. Cuando la mujer se recuperó, yo dije, tráiganme agua. Y le eché agua en la cara. Y la mujer despertó y me vio. Comenzó a gritar y me abrazó, pero ahora era de alegría y de gozo. Y me decía, pastor, lo puedo ver. Esa mujer veía por un solo ojo, porque el cáncer le había hecho perder la vista por un ojo. Y me dice, lo puedo ver. Le digo, pero ¿cómo así? Es que yo no veía por este ojo, me decía. Ya va para un año que yo había perdido la vista por este ojo. Al día siguiente esa mujer fue al hospital para que le hicieran los exámenes y no le encontraron nada, ni siquiera el ultrasonido detectó nada. Y saben que han pasado 17 años y esa mujer está viva. ¡Viva! Tenía 42, hoy tiene 59. Y ya la habían mandado a morir. Eso es lo más grande que Dios ha podido hacer a través de mí. Mejor dicho, es lo más grande, por eso no me canso. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Por eso cuando oigan aquí que se están hablando nuevas lenguas, los martes sobre todo, o en un servicio, cuando se manifiesta la presencia, las lenguas nuevas que tú no entiendes comienzan a manifestarse. Eso es de Dios. Es bíblico. Y yo quiero que todas las señales bíblicas se manifiesten en esta iglesia. Hablarán en nuevas lenguas. Una de las señales que dijo Jesús para los que creen. Tomarán en las manos serpientes, como que era una costumbre de aquel tiempo. Y si bebieren cosa mortífera, o sea, si les dieran un veneno para matarlos, no les hará daño. ¿Cómo pasó con el apóstol Pablo? Cuando llegó a la isla de Melita, que salió una serpiente del fuego, y esas serpientes eran bien venenosas. Y el que mordía una serpiente de estas, se moría a los 5 minutos, se hinchaba y una vez caía muerto. Y al apóstol Pablo lo mordió una serpiente de esta. Y todo el mundo dijo, hasta aquí llegaste. Y la gente estaba esperando que se hinchara. Y pasaba el tiempo y no le pasó nada. ¿Y qué pasó? El resultado, toda esa gente se convirtió. Porque se dieron cuenta que el Dios, el cual Pablo predicaba, era mayor que el veneno de la serpiente. Cosas sobrenaturales. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué fue lo que sucedió conmigo y la mujer esa? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, si lo dice la palabra es porque es así. Lo que pasa es que la palabra de Dios es la verdad de lo que sucede en el mundo espiritual. Lo que no podemos ver con los ojos físicos, la palabra de Dios lo revela. Hay un mundo paralelo a al físico, que es un mundo espiritual. Y es más real que este. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que este mundo salió del mundo espiritual, que lo que se ve salió de lo que no se veía. La palabra de Dios, que es la verdad, nos revela que este mundo está plagado y está dominado por demonios, que son espíritus malignos, cuya misión es robar, matar y destruir. Eso lo enseña la palabra de Dios, que este mundo está plagado de demonios, espíritus malignos que nosotros no vemos con nuestra vista,
pero la Biblia dice que es así. Y si la Biblia lo dice, es porque es así, es porque es verdad. Y estos demonios influencian en las mentes de los humanos para hacer maldad, para matar, para robar, para destruir matrimonios, para destruir iglesias, para destruir tu vida, para enfermarte. Estos demonios, esa es la visión de ellos, para crear situaciones adversas a nuestra vida. Eso es una verdad, porque la Biblia lo revela y yo lo creo. ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Cuántos lo creen? Que eso es así. Pero la buena noticia es que ya Jesucristo los venció en la cruz del Calvario. Los venció, los venció, los venció en la cruz a esos demonios. Y dice que le quitó las armas y los expuso públicamente. ¿Quién? Jesucristo. Y ahora Jesucristo nos ha dado el poder a nosotros para que nosotros los enfrentemos y los venzamos igual que Él venció. Porque el mismo poder que tuvo Jesucristo está en ti, está en ti y está en ti. La Biblia es la verdad y nos revela cosas que nosotros no podemos palpar con nuestros sentidos. Pero por eso, porque no lo podemos ver ni discernir con nuestros sentidos, no quiere decir que no existan. Si la Biblia lo dice, es porque es así. Y ahí es donde consiste la fe, creer lo que la Biblia dice. Aunque mi mente y mis sentidos no lo entiendan. Pero si Dios lo dice, porque es así. Porque Dios vive en el mundo espiritual. Y lo dice para que entendamos y comprendamos esto. Y dice que la atmósfera mundial está plagada de demonios que se toman países enteros para destruirlos. No son los gobernantes de tu país los que han destruido el país. Son los demonios que le dieron entrada, que la gente le dio entrada al alejarse de Dios. Tomaron el control y aunque fuera el país más rico de Latinoamérica, lo han destruido. ¿Quién? Los demonios. Las potestades que usan a los hombres, usan las mentes de los hombres. Ellos están ahí para eso. Son buenos para robar, para matar, para engañar, para destruir. Y causan caos en las familias, en las ciudades y en los países. Y la Biblia dice que eso es así. Pero la buena noticia de todo esto es que también la Biblia dice que Jesucristo ya los venció en la cruz del Calvario y le quitó las armas. Esos demonios son espíritus. Y quien los venció fue el Espíritu de Jesucristo. Y la buena noticia es que el Espíritu de Jesucristo está dentro de nosotros. ¿Cuántos le alaban? Pero es que yo no lo siento. ¿Y qué? Si esto no es por sentir, esto es por fe. Si la Biblia lo dice, es porque es así. Si la Biblia dice que yo he sido sellado con el Espíritu Santo, es porque yo he sido sellado con el Espíritu Santo, aunque yo no lo sienta. Y si yo lo creo, se me realiza lo que la Biblia dice que es. Entonces, el mismo espíritu que venció a los demonios es el mismo espíritu que mora en mí. Y también, entonces quiere decir que yo tengo el poder dentro de mí para vencer cualquier situación adversa que ellos crean en mi vida. Ellos son expertos en crear situaciones adversas. ¿Tú no te has dado cuenta
que tú tienes una ilusión y vas a poner un negocio o estás esperando una bendición y de pronto como que, ¿qué pasó? Todo se atrancó y no se dio. Y tú sabes qué es lo que ellos están esperando, que tú no creas y que tú hables y que digas, yo lo sabía, es que a mí nunca me pasa nada bueno. Eso es lo que ellos quieren. ¿Sabes por qué? Porque el poder de Dios que está en mí se manifiesta en mi corazón y en mi boca. Y cuando yo hablo, estoy hablando lo que creo. Y si yo digo, es que yo lo sabía, porque yo lo sentía, porque yo soñé, y no estás viendo lo que Dios dice, que tú sí puedes, porque tú tienes el poder de Dios dentro. Y entonces no estás creyendo eso, sino que estás hablando contrario, estás hablando la situación, estás hablando lo que el diablo quiere que hables. ¿Sabes por qué? Porque el poder está en tu corazón y en tu boca. Porque con el corazón se cree para justicia. Lo dice Romanos 10:10. Con el corazón se cree para que la justicia de Dios se manifieste. Tú sabes que Dios nos hizo justicia en Cristo. Con el corazón se cree para que la justicia de Dios se manifieste. Y con la boca se habla para salvación del problema que estés atravesando. ¿Ves dónde lo hice? ¿Ves? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amado, cuando la situación esté adversa, recuerda, el poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en ti. Y tienes poder para ser testigo, para cambiar situaciones, ponerlas a tu favor. ¿Cómo? En tu corazón y en la boca. El poder de la muerte y de la vida está en poder de tu lengua. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Conforme a lo que tú hables, comerás ese fruto. Lo que dices, recibes. Es así. Son enseñanzas bíblicas. El poder, primero que todo, el poder de Dios está en ti. Si tú eres un creyente, el poder que venció al diablo está en ti. ¿Existe el diablo, pastor? Sí existe, porque la Biblia lo dice, aunque yo no lo vea. Pero veo sus hechos en el mundo. Veo sus maldades. ¿Existen los demonios? Sí existen. ¿Existen los brujos? Sí existen. ¿Los brujos tienen poder? Sí tienen. Contra los cristianos sí lo tienen, si el cristiano no cree y no ejerce su profesión. Te pueden destruir aunque seas cristiano. Si tú no le crees a Dios, si tú le crees más a la situación o a las circunstancias y hablas eso, el brujo te desbarata la vida. El brujo tiene poder, pero tiene un poder limitado. El poder que está en ti, que está en mí, es mayor que el que está en ellos. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Jesús enseñándonos. En Lucas, capítulo 10, versículos 19 al 22. Dice, he aquí, está hablando Jesús, potestad quiere decir poder. ¿Oyó? Dice Jesús, he aquí, les doy poder para hollar, o sea, pisar, dominar, vencer, para hollar serpientes y escorpiones. No está hablando de animales, está hablando de demonios. Ahora lo verás. Y sobre toda fuerza del enemigo. Sobre el brujo, sí. Sobre la fuerza del brujo, sí. Porque el brujo no es nadie como humano. Es la fuerza espiritual maligna que tiene. Pero te doy poder sobre ellos, dice Jesús. Sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué más dice? Dígalo conmigo. Dígalo. Algunas cosas
nada os dañará, nada. Métaselo hoy aquí, grábelo aquí. Nada os dañará, dice Jesús, el que tiene todo el poder. Te doy poder. Dice, sigue diciendo, pero no se regocijen por esto. O sea, esto es tremendo, pero no se regocijen por esto. No se regocijen porque los espíritus se os sujetan. Regocíjense porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en el libro de los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu, dice. Jesús dijo, y carramasanda la vasaya. Y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, a los sencillos, a los pequeños. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dice, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que esto no es por estudios humanos, ni por tantos años en la universidad, ni nada de esas cosas. Esto es revelación espiritual. Esto nadie sabe quién es el Padre, nadie sabe quién es el Hijo, sino aquel quien el Padre se lo quiera revelar. Ninguna acción maligna es eterna en esta vida temporal. Todo pasa. Resiste al diablo y de vosotros huirá. Pero tienes que estar sometido a Dios, si no Él te vence a ti. ¿Sabes una cosa? Humanamente hablando, el diablo puede más que nosotros. Humanamente hablando, y sus secuaces también. Pero divinamente hablando, el poder máximo del universo está con nosotros. Por eso el apóstol Juan dice, no le temáis, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso dije humanamente hablando, pero nosotros los cristianos no andamos en el humano, andamos en el divino, porque el divino está en nosotros y estamos revestidos con el poder del Espíritu Santo. Fuimos sellados. Amén. Termino con esto. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Pregunta. ¿Quién? Entonces menciona algunas cosas que tratan de apartarnos. Dice tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada, que son las cosas principales. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni el gato muerto que te echaron, ni el pájaro muerto que te echaron, ni los rezos que te echaron, ni las maldiciones que te echaron, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor